Bueno, buenos días a todos y gracias por asistir a una de estas actividades promovidas por la Cátedra Jean Monnet de estudios sobre la cultura de la integración europea. En principio, la estancia del profesor Vikash Singh, que se desarrolla dentro del marco de la cátedra y bajo el programa específico de relaciones entre la Universidad de Santiago y la India, estaba prevista para otro periodo del año, pero por distintas razones se retrasó la estancia y justo nos encontramos en un periodo en el que es difícil la asistencia por parte de los estudiantes de grado y máster, porque en esta semana los estudiantes de máster están con sus evaluaciones finales y los estudiantes de grado finalizaron la semana anterior su evaluación y no están aquí. El profesor Vikash Singh es profesor de español en la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Indira Gandhi National Open University en Nueva Delhi y es supervisor de todos los aspectos que conciernen a la enseñanza del español como lengua extranjera. Licenciado y máster en estudios hispánicos por la Universidad Nehru, también ha realizado distintas actividades de formación en España, singularmente en el Instituto Cervantes, la Universidad de Alcalá de Henares o la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Durante su estancia a lo largo de esas semanas del mes de mayo, hemos estado explorando cuáles son las distintas futuras líneas de investigación que pueden llevarse de forma conjunta entre la cátedra Jean Monnet y el nivel institucional que pueda desarrollarse en la universidad del profesor Vikash Singh. Y precisamente una de las líneas que vimos como interesante en relación con la aportación de otro investigador previo de Sri Lanka, Amare Liganage, es precisamente el de la aplicación de las teorías subalternas al espacio panhispánico, algo que comienza a hacerse por parte de los latinoamericanistas en la academia estadounidense, pero que no tiene ninguna tradición en la academia española, siempre bastante tradicional en ese sentido. Y la presentación que va a realizar hoy el profesor Vikash Singh precisamente creo que aglutina estas distintas líneas. Por un lado la cuestión de la subalternidad, por otro lado la comparación entre una obra en India y otra obra en América Latina y todo ello también relacionado con su labor profesional como docente de español como lengua extranjera y apoyado en el uso de fuentes literarias en español. Por tanto, sin más, le agradezco al profesor Vikash Singh que comparta con nosotros hoy esta presentación y le doy la palabra. Sin más. Gracias, César. Yo creo que ha sido un preámbulo demasiado largo, que creo que ni siquiera la mitad lo merezco. Bueno, os prometo que no os voy a aburrir, simplemente os quiero agradecer por estar aquí y en esta presentación yo voy a tratar de dos manifestaciones literarias de dos espacios en concreto, que son la India y América Latina. En especial, las dos obras literarias en este caso serán Maela Machel, que es una obra literaria hindú del siglo XIX, y El mundo es ancho y ajeno, de Perú.
la intención es también dar a conocer esta obra literaria, porque el otro día hablando con César nos dimos cuenta que la imagen de la India y las obras literarias indias, especialmente las que están escritas en hindi, se conocen muy poco en España. La mayoría de los autores indios que se conocen en España son autores indios que a lo mejor viven en Londres y en Estados Unidos y a través de inglés se traducen al castellano. Sí, el tema suena muy bien, las voces subalternas. Claro, cuando me hizo una propuesta César el otro día, si yo podría dar una conferencia, dije, bueno, voy a poner un tema que a lo mejor les llamaría la atención, pero mi intención en esta presentación, con esta presentación, no es entrar tanto en el tema, digamos, teórico de la subalternidad, porque ya existen mucha literatura sobre este tema, que yo creo que el tema de la subalternidad, que inició como, digamos, una respuesta al logocentrismo europeo y una lucha textual contra la superioridad de las percepciones europeas, y se ha introducido un nuevo tema llamado la voz, en contra de los portadores de las ideas europeas. Es una teoría que hoy en día se están desarrollando y intentan responder a la pregunta si se puede hablar del subalterno, ¿no? Esto inició en los años 90 con una revista que sacaron los historiadores hindúes con Oxford University Press, especialmente autores como Baba, Spivak, y ya existe una amplia gama de literatura postcolonial, tanto en América Latina como la India, y en África también. Tenemos autores como Achebe, Salman Rushdie, Naipaul, Manoj Joshi, y hay muchos otros, ¿no?, que han dedicado sus escritos exclusivamente a los temas postcoloniales y las voces subalternas. Con esta intervención hoy lo que voy a hacer es mirar la geografía literaria, es decir, el espacio dentro de la novela, que sería el espacio ficticioso. Franco Moretti habla de dos espacios, ¿no?, el espacio histórico verdadero y el espacio ficticioso. Y en esta presentación haré una reexaminación del primer tipo del espacio, que será la representación ficticia de dos aldeas en estas dos novelas, Maela Achal, escrita por el escritor hindú Phanishwar Renu, y El mundo es ancho y ajeno, del escritor peruano Ciro Alegría. Estos dos espacios relacionan más específicamente a las relaciones agrarias en estas aldeas en sus contextos postcoloniales. El objetivo de esta presentación será de alguna manera examinar estas dos manifestaciones literarias a partir de dos espacios concretos, que es la India y América Latina, y intentar obtener algunos puntos de índole comparativa para comprender las expresiones literarias de voces subalternas de estos espacios conectadas a paradigmas internos o autóctonos. La idea es dar a conocer las características comunes de las preocupaciones indígenas regionales en estos dos espacios y examinar estas manifestaciones literarias de dos espacios concretos, que es la India y América Latina, bajo el prisma de preocupación teóricas postcoloniales, y analizar que, a pesar de las diferencias entre los enfoques esencialistas y las perspectivas de hibridación de estas preocupaciones, yo creo que podemos derivar características comunes en la causa y efecto de las relaciones de las voces subalternas de estos espacios, que enriquecen su conocimiento mutuo. De ahí voy a intentar también rastrear algunas conexiones que hay en los dos pensamientos y las temáticas de estos dos autores a través de las novelas El mundo es ancho y ajeno, una novela indigenista de Ciro Alegría, publicado en 1941,
Los sucesos de esta novela se desarrollan entre 1912 y 1921. Y por otro lado tenemos Maila Achal, una palabra hindú que podríamos traducir como la región sucia o la frontera manchada, una novela regional, la palabra hindú sería Anchalik, de Phanishwanath Renu, publicada en 1954. Esta novela relata la historia de la preindependencia y postindependencia de la India. Cuando examinamos estas dos novelas, la razón por qué he tomado estas dos novelas es porque estas dos novelas tienen contenidos similares. El contexto de uno es aclaratorio del otro, basando en el sentimiento por la tierra y la presencia de la injusticia. Las dos novelas tienen por personaje fundamental a una comunidad y tratan de los problemas sociales de esta comunidad. Las dos obras están comprometidas por sí mismas, tienen causas y consecuencias políticas y su propia manera de reaccionar frente a los problemas sociopolítico-económicos. De ahí, tratándose de la misma época contemporánea en el devenir humano, también voy a intentar buscar la vinculación entre sus escrituras y sus compromisos políticos, en donde también se descifra una crítica de la vida en sentido freudiano, como el discurrir de la mente consciente y subconsciente de los autores. La hipótesis de esta presentación, que aquí lo pongo en esta diapositiva, es que en lo que se refiere a la realidad indígena regional, en donde el pueblo indígena rural intenta reivindicar su identidad espacial, cultural y étnica de tanto América Latina como la India, con sus diversidades socioculturales y geográficas, comparten características similares en cuanto a los compromisos sociopolíticos, creencias, costumbres y formas lingüísticas, y no se puede comprenderlos con cánones de espacios colonizadores. Esto es mi hipótesis de esta presentación. Pero para esta presentación yo voy a seguir una estructura que será: primero introduciré los autores y sus obras, y luego pasaré al análisis de las novelas, donde intentaremos buscar las similitudes en cuanto a los temas, sus compromisos políticos y sus estilos narrativos, y al final, de alguna manera, intentaré llegar a la conclusión rastrando las similitudes de sus estrategias narrativas. También intentaré buscar la realidad de estos dos espacios y la esperanza que tenían los poblados para una nueva nación, y se lograron a vivir en una nación que ellos esperaban a conseguir. Si vemos, el escritor peruano Cide Alegría, que nace en 1909, es hijo autóctono del Nuevo Mundo, criado en una hacienda andiana en la que su padre era administrador. Alegría crece en medio de la naturaleza andiana, dentro del conjunto de sus picos y sus valles, de sus selvas y plantíos, y viviendo la vida comunal y sus costumbres, tradiciones y sus historias cambio la palabra, deslumbrante, efectivamente, gracias. La vida individual de los indios y la de su comunidad en su conjunto aparecen íntimamente atadas en sus novelas. Aquí me gustaría subrayar o hacer hincapié en el carácter mestizo de Alegría. En realidad, si bien tiene raíces prehispánicas, no se puede ignorar las europeas que se hallan denotadas por su propio apellido, que es Alegría, que no es un nombre o topónimo quechua ni amaraya. Como bien sabemos que en su niñez Alegría observa la realidad andina y llega a tener una experiencia veraz de la vida de los indios y su comunidad por los mismos hombres que habilitan la comunidad y dan sentido verdadero a la vida. Desde joven, Alegría se asocia con el movimiento aprista como militante del partido, y debido al contacto con los indios andinos, experimenta la injusticia, violencias y privaciones a que viven sometidos los indios, y desarrolla la inquietud social. Esa experiencia de Alegría marca la narrativa
de esta literatura de protesta, de la que la novela El mundo es ancho y ajeno es un gran ejemplo. Aquí me gustaría mencionar que el APRA sufrió persecución política por los gobernantes de esa época porque era juzgado comunista y no tanto por indigenista, aunque las banderas de la reivindicación y justicia social no les fuera tampoco ajenas ni desconocidas. Esta voz de protestación social y política encontramos en muchas otras obras del siglo XIX en América Latina, por ejemplo, Los de abajo de Mariano Azuela en México, o La vorágine de José Rivera en Colombia, Doña Bárbara de Rómulo Gallegos en Venezuela, Huasipungo de Jorge Icaza en Ecuador. Pero en comparación con esta novela de Alegría, vemos que hay una síntesis de toda esta etapa marcando un cambio en la narrativa América Latina. Se extiende más allá del naturalismo y la protesta sociopolítico. En lugar de centrarse en la mera descripción del indígena explotado desde las periferias, se intenta buscar al indio y su identidad, y esta búsqueda va más allá de las fronteras del realismo para definir un nuevo orden de relación entre los explotadores, en este caso serían los blancos, y los explotados, los indios, desde la periferia, para la reivindicación social y política del hombre natural de la tierra. En esta novela, El mundo es ancho y ajeno, repleta de sus experiencias vivas y emocionales, y cuenta la historia de un poblado indígena que es Rumi. El viejo Rosendo Maki, que es el alcalde de la comunidad indígena de Rumi. Si fijamos en el apellido de Rosendo Maki, que también podría escribirse como Malaki o Mayaki, es un apellido quechua que significa momia, es decir, el cuerpo de las incas y gobernantes que conservaban preservados como si aún estuvieran vivos y gobernaban. Este apellido tiene un significado muy profundo que no es hispano, es decir, europeo, sino quechua, y pertenecen a un mundo mucho más antiguo que el mal llamado Viejo Mundo. De ahí podríamos decir y deducir un elemento de paralelismo para ambos países, India y América Latina, en este caso Perú, que los respectivos invasores imperialistas, España e Inglaterra, se esfuerzan por hacernos parecer como jóvenes países y mundo menos antiguos que ellos, y por ende menos civilizados. Pues esta comunidad de Rumi es una comunidad oprimida y despojada de sus tierras por el latifundista, contra quien no vale la queja de la injusticia, ya que los jueces están comprados. La muerte de Rosende en la cárcel ocurre por los golpes que le propinan los gendarmes, y mientras que él queda resignado a la suerte para evitar calamidades mayores a los suyos. Los problemas de la injusticia social tienen que ver con el poblado mismo y también con varios de sus habitantes que salen al mundo exterior. Dando la descripción de la comunidad destruida, el autor remite la idea de que el mundo era muy ancho, se podría ir a muchas partes, pero en todas partes será ajeno a ellos, ajeno a los indios. Por otro lado tenemos la novela Maila Achal del escritor hindú Phanishwar Trenu. Phanishwar Trenu es uno de los novelistas más importantes de la época post-Premchand de la literatura hindi. Phanishwar Trenu nace en 1921 en un pueblecito de la zona Purnia de Bihar. Si veis la mapa, es la provincia de Bihar. En el norte hay un distrito que se llama Purnia. Es una zona muy retrasada, digamos, y ahí nace su padre, Bholanath Singh. Participa activamente en el movimiento nacional de la independencia y por ende queda muy influenciado por la lucha de independencia y los movimientos nacionales. Durante su estancia en la Universidad de Kashi, que hoy en día se conoce como Universidad de Benares,
conoció al líder socialista Ram Manohar Lohia y así llega a ser partidario activo del socialismo. En 1942 Mahatma Gandhi fue encarcelado y en protesta de ello hubo varias manifestaciones en toda la India. En ese movimiento Phanishwanath Renu participó activamente y fue encarcelado por 5 años. Después de la independencia escribió su novela más conocida, es esta, Maila Achal, la frontera manchada, en 1954, y ahí describe las situaciones de los pueblos de la India de la post-independencia. Es una novela social que describe la vida de una región, Anchal, llamada Meriganj, y de sus pueblos subdesarrollados y despojados. Se describe la vida de esa región, su situación sociopolítica económica, sus costumbres y tradiciones, su manera de vivir, de hablar, sus rituales y ceremonias. La comunidad de Meriganj convierte a ser protagonista de esta novela. Tras la independencia de la India, se despertó el interés de buscar la identidad de la gente atrasada, de las comunidades subdesarrolladas, y esto influyó a los escritores como Phanishwanath Renu para escribir esta novela. Después de la novela Godan de Premchand, se considera que esta novela Maila Achal es como una novela regional muy importante de la literatura hindi, y aunque se encuentran elementos regionales en las obras anteriores, como en las obras literarias de, por ejemplo, Sipujan Sahai o Nagarjuna, en esta obra, en esta novela Maila Achal, se usa por primera vez la expresión Anchalik, se traduciría como regionalismo. El escritor hindú Phanishwanath Renu, cuando escribe esta novela, en la introducción utiliza la etiqueta Anchalik, regional, y lo explica de esta manera, cito: este es Maila Achal, una novela regional, Ek Anchalik Upanyas. El escenario de la novela es Purnia. Purnia es un distrito del estado de Bihar. A un lado está el Nepal, a otros Pakistán y Bangla del oeste. He transformado a un solo pueblo de esta zona en el escenario de la novela, considerándolo como un símbolo de la aldea marginalizada. Esto tiene un paralelismo sorprendente con el contexto evolutivo de la novela de Alegría. Maila Achal no es una historia de un personaje, sino la historia de una región de Purnia llamada Meriganj. Phanishwanath Renu considera esta región como un símbolo de otros pueblos abandonados, marginalizados y subdesarrollados de la India en la época contemporánea del autor. El autor muestra tanto la belleza como la miseria de esta región. Esta novela cuenta la historia de 1 año y medio y está dividida en 2 partes. La primera parte cuenta la historia de las situaciones antes de la independencia y la segunda parte trata de las situaciones después de la independencia. La región Meriganj está dividida en 4 barrios a base de las castas. Nosotros tenemos el sistema de castas, ¿no? Los barrios de los brahmines, los sacerdotes, los barrios de los Vaishya, que serían los comerciantes, los barrios de los Rajputas, que serían los guerreros o los que gobernan, y los barrios de los Yadavas, que serán los campesinos. Los Vaishyas y los Rajputas no se llevan bien por años. Hay una comunidad aparte que es de los Santales, quienes representan la clase más explotada y oprimida por los terratenientes. Muchas veces en la literatura popular a los Santales también se le traduce como los intocables. Aquí me gustaría subrayar que en la India a los pueblos indígenas se les conoce comúnmente con la palabra Adivasis, la palabra hindú, que significa pueblo originario. Ellos comprenden aproximadamente, hoy por hoy, casi 12% de la población total de la India, y la mayoría de ellos habitan en los bosques o montes y completamente dependen de ellos para su sustento. La India independiente se acercó con
con los planes de proteger el derecho de estas personas, pero negó a aceptarlos como los pueblos indígenas. En 1950, en la Convención de la ONU para el Derecho de los Pueblos Indígenas, la India negó rotundamente a aceptar como los pueblos indígenas. El gobierno les ha clasificado como tribus y que les concede algunas prerrogativas que se han aplicado muy deficientemente hasta la fecha. En los últimos años se están siendo desplazados debido a la pesada comercialización de los recursos forestales y del bosque. Esto se ha convertido en un tema para muchos autores y pensadores de la India, como Mahashweta Devi, Sanjeev Gupta, Ramnik Sen, Ganga Sahib Meena y muchos otros, porque ellos también están muy afectados por el tema de la minería. El otro día en la manifestación también estuve ahí y podía buscar el paralelismo entre India y España, lo que están sucediendo con el tema de la minería en Galicia. Pues en la región de Meriganj, en esta novela, solo 10 personas son alfabetizadas, y los que saben solo escribir sus nombres. A través de las imágenes que el autor usa para desarrollar la historia de los diferentes personajes de estas comunidades, hay un intento de mostrar las situaciones miserables que se encuentran en los pueblos de la India. En algunos pasajes la novela comunica la sensación humana y sensible para mostrar la vida interna de las regiones aisladas, descuidadas de la India, y Meriganj sirve como un ejemplo para los lectores que sienten que hay que hacer algo. El autor da una descripción viva de estas comunidades, el comienzo de los trabajos de desarrollo y la creciente conciencia política para luchar por sus derechos y contra la explotación cualquiera. El autor intenta entrar en la mente de estas comunidades para buscar la raíz de sus problemas. Analizando las dos novelas en base al argumento de los dos, nos damos en cuenta que ambas tienen por personaje fundamental a una aldea. Por un lado, la novela El mundo es ancho y ajeno, con tema indianista, habla de la aldea de Rumi, que es la auténtica protagonista de la novela, y cuya vida se describe con fina sensibilidad. La aldea de Rumi es objeto de la codicia del terrateniente. Destruida, sus habitantes se dispersan, unos mueren, otros se quedan reducidos a esclavos y se marchan a grandes ciudades. Por otro lado, la novela Maila Achel, con tema social, habla de la aldea de Meriganj, que como la protagonista ilustra la realidad de esa región, rastreando la cultura, la costumbre, el lenguaje de esa región. En ambas novelas encontramos una multiplicidad de narradores locales en lugar de un narrador consciente y único que transmiten sus historias a los lectores y a través de episodios inconexos, produciendo una difusión de puntos de vista. Es decir, en las historias de ambas novelas se desarrollan los acontecimientos de forma simultánea y cíclica a través de los narradores múltiples y personajes numerosos, en donde esa multiplicidad se converge para formar una voz fuerte de la comunidad de Rumi y la de Meriganj. Estas características narrativas difieren un tanto del género realista occidental de narrar del siglo XIX, en donde se presta más atención a las historias individuales de personajes de una persona lineal, mientras que para Alegría Irenu, las experiencias de la región de Rumi y Meriganj son las más significativas que la identidad individual. Es decir, la comunidad de Rumi y Meriganj aparece como el tema central en estas novelas, como símbolos de la región entera, tanto en América Latina como en la India. Teniendo este trasfondo, vamos a ver algunos ejemplos de estas dos novelas para hacer un estudio comparativo. He sacado algunos ejemplos de estas dos novelas. A ver.
Ahí está. Por ejemplo, en la novela hindú Maila Achal encontramos un cuadro épico de las luchas de una arquetípica comunidad que consta de la gente de diferentes castas contra los poderes que quieren destruirla, la oligarquía terrateniente y los oficiales corruptos. Por ejemplo, vemos el primer ejemplo. En hindi dice: मेरीगंज के अंचल में शोषित वर्ग का प्रतिनिधित्व संथाल जाति के लोग करते हैं। इनके परिश्रम से मेरीगंज के सैकड़ों बीघे प्रति धरती आबाद करवा ली गई, लेकिन फिर भी इन्हें गांव वालों के साथ नहीं बसने दिया जाता। यह लोग निकटवर्ती जंगलों में ही बसते हैं। Yo lo he traducido como: en la región de Meriganj, la comunidad de los santales, que son los adivasis, representan la clase más explotada. Ellos, por sus labores, transforman una tierra eriza en una tierra fértil, pero no se les permite vivir en la aldea con otras comunidades. Viven en una selva cercana. Comparándolo con la novela peruana El mundo es ancho y ajeno, encontramos un tema similar de la explotación de los indios por las fuerzas del latifundista y del gobierno. Por ejemplo, aparece este tema, ¿no? Estas autoridades de este distrito son explotadores e incondicionales instrumentos también de explotación de los gamonales. En las dos novelas el pueblo está obligado a soportar su vida de miseria y de opresión, ya que la ley de la tierra, en vez de protegerlo, lo acosa. La única ley que existe es la ley del fuerte. Al parecer, la justicia no había sido creada para ellos, ya que el ideal de la justicia prima por encima de la ley. Además, la ley no se había hecho para ellos. En Maila Achal, por ejemplo, vemos, se manifiesta este tema en las siguientes palabras. Siempre y cuando ellos piensan de protestar contra la injusticia y la explotación, se reprime la rebelión creciente con la fuerza y el poder de la ley. Por otro lado, lo mismo encontramos en la novela El mundo es ancho y ajeno, cuando Rosendo Maki, el alcalde de Rumi, se encuentra ante los falsos testigos y la manipulación de la ley y dice: en un momento tuvo la sospecha de que todos los legajos y expedientes que blanqueaban por ahogarlos o por perder a la comunidad. Me gustaría reiterar el hecho de que la protesta social y la económica, entretejida a la fábula novelística de ambos contemporáneos, que pertenecen a dos espacios diferentes, pero la visión infrarreal o surrealista se basa en algo común que subyace a la voz subalterna, que es el sentimiento por la tierra y la presencia de la injusticia. Otro tema importante de estas novelas es la cuestión de la desigualdad. Los que tienen tierras suficientes y los que no tienen. Existe siempre un conflicto entre los dos. Hay una quiebre de la paz de la vida comunal. Rosendo Maki describe este conflicto en las siguientes palabras. Dice: ante todo era comunidad, no había haciendas, pero llegaron unos foranos que anularon el régimen de la comunidad y comenzaron a partir la tierra en pedazos y apropiarse de esos pedazos. Los indios tenían que trabajar para los nuevos dueños. En el mundo de Sancho de Gene, los comuneros se encuentran en una situación de miseria y la inacabable deuda. Otro personaje valencino dice: de generación en generación, de padres a hijos, a lo largo del tiempo, los pastores heredaban la obligación, la miseria y la inacabable deuda. Si comparamos esto con los acontecimientos en la novela hindú Maila Achal, vemos que el autor Phanishwanath Renu resalta esta cuestión de desigualdad y la explotación. Uno de los personajes de la novela, el doctor Prasant, dice: por un lado se ve a su hijo de 7 meses comiendo quinoa, y por otro lado la abundante riqueza en la mansión del terrateniente. Este doctor Prasant viene a la aldea de Meriganj
para cuidar a la gente de la peligrosa fiebre de Kalayar. Kalayar es fiebre negro, la fiebre negro, ¿no? Y malaria. Pero cuando llega a Meriganj, se da cuenta que la gente vive una vida inhumana, pobre, desdichada, peor que los animales. Dice él, la causa de todo esto es la pobreza, la miseria. Dice, la pobreza y la miseria son los dos microbios de esta enfermedad. Es evidente que en ambas novelas no se puede separar el contenido ideológico, el arte de novelar que demuestran. El activismo político y la experiencia vivencial de ambos autores tienen mucho que ver con esa demostración, es decir, encontramos una vinculación entre las escrituras y los compromisos políticos, y esta relación despierta una postura crítica en la reflexión artística. Como dice Julio Ortega, cito, la vinculación entre la escritura y la acción política es un orden privilegiado del discurso. Sus unidades no corresponden a la profesión de las letras ni a la profesión de las actividades, sino que convergen en una acción del pensamiento críticamente. Fin de cita. De esta manera, la acción del pensamiento de alegría es un reflejo de la lucha por la justicia social. Es razonable pensar, por ejemplo, que las escenas de los prisioneros en el capítulo en que Rosendo Maki está en la cárcel son las de la vida real de Alegría, porque él también fue encarcelado porque participó en el movimiento de APRA. La multiplicidad de las áreas de injusticias probablemente refleja la preocupación crítica por parte de los apristas, influenciado por el pensamiento socialista de José Carlos Mariátegui, el de rebelar en contra del orden establecido y las autoridades locales. Alegría, más allá de los temas y motivos habituales de la narrativa indigenista, quiere cambiar el acento radicalmente, porque igual que Mariátegui, piensa que la corriente literaria indigenista no nace ni puede sostenerse de simples factores literarios, sino de complejos factores sociales y económicos. La ideología de la famosa comunidad de Rumi representa el pensamiento de Mariátegui sobre la comunidad indígena. En este sentido, cabe mencionar que la semejanza que existe entre la ideología de El mundo es ancho y ajeno y el pensamiento de Mariátegui se resalta en el discurso político que escucha el personaje mestizo Benito Castro en un pueblo llamado Pueblo Libre, en donde se hace referencia a algunos de los susodichos temas. Se desprende el mensaje político en las siguientes palabras del personaje de Boldo, que es Pajuelo. Dice: si llegáramos a extirpar radicalmente el mal en toda su amplitud, llegaríamos a constituir una verdadera democracia llena de justicia y libertad. Alegría intenta recuperar el lugar que les corresponde a los indios en la escena nacional del Perú, un ideal que parece fallar en la destrucción despiadada de Rumi. Después de que los indios pierden Rumi, El mundo es ancho y ajeno deja de ser una novela indigenista y se vuelve a ser una novela de protesta social en general. Sale de los contornos del indigenismo para convertirse en una muestra de la corriente del realismo socialista. En comparación con las novelas indigenistas regionales de América Latina, en general y especialmente en las novelas ejemplares como La raza de bronce en Alcides Arguedas o Huasipungue de Icaza, en Alegría se nota cierto optimismo. En El mundo es ancho y ajeno, la derrota final de la comunidad de Rumi es temporal, ya que, igual que los personajes como Rosendo Maki o el revolucionario mestizo Benito Castro, creen que debido a la alianza mística que tiene la comunidad de Rumi, los hijos autóctonos de esta comunidad se salvarán a sí mismos finalmente. La esperanza de la comunidad de Rumi se nota en las siguientes palabras, cito: las casas del pueblo estaban ordenadamente dispuestas en torno a la pequeña plaza. Faltaba mucho por hacer, pero las energías se habían entonado. Un día Clemente le dijo a Benito: ya no puedo más con el reuma, voy a renunciar. Así lo hizo y Benito fue elegido alcalde. Una nueva vida brotaba, como las siembras de la tierra feraz.
Por otro lado, si comparamos el pensamiento político en América Latina con el pensamiento político de este autor, Renou de la India, estructuran en su ideología socialista algunos elementos autobiográficos vividos, por ejemplo, el impacto del líder político Ram Manohar Lohia, así como la realidad vivencial externa de la sociedad. Y a manera lukácsiana, su novela Maila Achal reflejan estas estructuras, especialmente convirtiéndose en una conciencia política contra los terratenientes y los capitalistas. En la novela hay un personaje llamado Kalicharan, quien es militante del Partido Comunista. A través de este personaje y el Dr. Prasad, el autor Phanishwanath Renu afirma que los seres de la comunidad de Meriganj son los verdaderos dueños de la tierra y que la felicidad de estos seres de la comunidad consiste en la lucha contra la injusticia de los terratenientes y los capitalistas y conseguir sus tierras para llevar adelante la vida comunal. Por ejemplo, dice este personaje Kalicharan, ¿no?, que los capitalistas y los terratenientes chupan sangre como insectos. De esta manera, el escritor Phanishwanath Renu demuestra que el bien de los seres de la región de Meriganj está guiado por la lucha contra los terratenientes y los capitalistas para conquistar sus tierras para asegurar la vida comunal de Meriganj. Obviamente, estas dos novelas contienen la perspectiva optimista, la esperanza de la victoria de los comuneros como los de Rumi y Meriganj, la historia trágica de estas dos aldeas o comunidades y la injusticia social que soportan los comuneros de estas dos aldeas revelan una ideología común que existe en estos dos espacios: luchar hoy contra la injusticia para una vida mejor mañana. Existe una conexión en cuanto al pensamiento de estos dos autores, aunque pertenecen a espacios diferentes. Ellos no solo plantean el problema social de la comunidad, sino que también recogen este problema para sus aplicaciones literarias. Sus literaturas llegan a ser como crítica de la vida, promotoras de cambio en la misma línea que proyecta, por ejemplo, Matthew Arnold, sin esperar el discurso literario del discurso político, pero tampoco convirtiéndose en manera literaria propagandístico. También en estas novelas hay una serie de elementos relacionados con el ambiente. En sus expresiones de la mentalidad y lenguaje localmente inspirados hay descripciones de las costumbres, manifestaciones artesanales. Por ejemplo, se puede hacer un estudio específico sobre los mismos tipos de personajes o condición de las mujeres en las dos novelas. Entre otras cosas, también llama la atención la presencia de elementos folclóricos. Por ejemplo, se encuentran canciones, músicas, juegos de adivinanzas, etc. Y a través de la voz de las canciones o músicas, estos autores demuestran la existencia y la sensibilidad de comunidad. Por ejemplo, si vemos en esta diapositiva, por un lado tenemos el ejemplo que he sacado de la novela El mundo es ancho y ajeno. El personaje Augusto canta una canción amorosa para su amante y dice: qué bonito ojos de la Margarita, qué bonita niña para mi desvelo, ¿no? En la misma manera tenemos en la novela Maila Achal, encontramos una canción cantada por una amante en el recuerdo de su amor, ¿no? He traducido de esta manera: la añoranza de tu cara, oh querida mía, es como un flechazo en mi corazón. En ambas novelas el género literario no se limita a la prosa. Hay muchas referencias similares de las canciones o músicas intercaladas con el texto narrativo. Son evocaciones de los paradigmas locales, sustituyendo a modos literarios canónicos de los colonizadores. Al parecer, estas canciones o músicas forman parte de la vida de estos autores, algo que se aprendieron de memoria de sus propias comunidades rurales a través de la tradición oral y popular. Estas experiencias del repertorio personales de los autores en sus narrativas son el producto de la vida y la tradición que han conservado y han transmitido fielmente estas comunidades durante siglos.
No voy a entrar en el tema del léxico y el estilo lenguaje, porque en ambas novelas hay bastantes ejemplos del uso de palabras y expresiones regionales basadas en el habla rural. Hay varios ejemplos. Estos autores utilizan estas expresiones locales o regionales para quitar la sensación de digamos, extranjerismo, ¿no?, para los hablantes de estas comunidades. Muchas veces Alegría utiliza la palabra algunas palabras de origen quechua, ¿no?, como lengua vernácula. Y es muy frecuente, no solo en Perú, sino en toda la región andina, como memoria de, digamos, otrora grandeza del imperio de los incas, el Tabantisuyo, la memoria colectiva de los otros tiempos mejores que se resiste a morir y ser olvidada. Igual, Renu desarrolla en su novela un estilo lingüístico regional. Estos dos autores aportan los patrones lingüísticos regionales y locales en su narrativa. Y esta presencia de elementos folclóricos, el conocimiento de las costumbres y tradiciones de ambas regiones y el estilo lingüístico regional y los compromisos sociopolíticos son los elementos, digamos, unificadores en la representación ficticiosa de las dos aldeas, que en este caso sería Meriganch y Rumi, que a su vez sirven como ejemplos simbólicos de la región entera, tanto en América Latina como la India. Estas características de la narrativa indigenista regional de Mayla Achal y El mundo es ancho y ajeno retan al concepto occidental del género narrativo de la novela. El lector ya no es un mero observador periférico, sino que se encuentra inmerso en la cultura o vida, y así de esta manera cultivando sus propios modos de percibir las cosas y al mismo tiempo intentando unificar la conciencia rural y urbana. Estos dos autores, Fanishwarnath Renu y Ciro Alegría, a través de estas dos obras, de alguna manera intentan romper la tradición occidental, digamos la tradición occidental colonial, que sería ir más allá de la dicotomía de la ciudad y el pueblo. A modo de concluir, podríamos decir que en ambas novelas el enfoque principal son las estructuras de la relación entre la gente y la tierra, así como los otros elementos conflictuales de la sociedad prevaleciente, pero sobre todo comparten la exégesis de una relación esencial entre los que poseen la tierra y los que no poseen. Aunque la situación política del Perú y la de la India es diferente, ya sabemos que Perú ganó la independencia mucho antes que la India, pero la situación social poscolonial en ambos no pudo deshacerse los bagajes coloniales. A través de las dos novelas se da cuenta de que el tema de los latifundistas o terratenientes sigue siendo lo mismo. Una de las promesas que el gobierno de los dos países prometió cumplir era la reforma agraria, abolir el sistema de los latifundistas, pero se retrasó la legislación. Pero aún así se mantenían las viejas estructuras en alguna forma u otra. No hubo cambios significativos en las vidas de los campesinos en la época contemporánea que captan estas novelas. En cada obra se trata también de temas específicos, pero directamente relacionados a experiencias y realidades similares, que son países que fueron colonizados y ahora con etiqueta del tercer mundo que les reúne, enfrentan las mismas realidades. Cuando digo que estas dos obras tratan de temas específicos, si vemos que en la literatura peruana en general se han ocupado de los temas específicos, aunque esto se fue diluido en la época del boom, en la que se centró más en la universalidad de los temas durante los próximos 20 o 30 años, pero se han vuelto a tratar los temas específicos, como es el caso de la comunidad del Rumi, en esta novela El mundo es ancho y ajeno de Alegría,
Mientras que en la literatura hindi o hindú siempre ha existido la dicotomía entre, digamos, el inglés y las lenguas regionales y las diversidades culturales. Y cada región de la India ha mantenido sus propios problemas, por lo cual se encuentra la especificidad de los temas literarios. Estas dos producciones literarias de Renú y Alegría facilita un prisma a través del cual podemos examinar las diferentes formas de sus intervenciones socioculturales y podemos interpretar la realidad de estos dos espacios ficticiosos a través de los patrones locales, rechazando la tradición de escribir e interpretar las realidades sociopolíticos culturales exclusivamente mediante los cánones de los espacios colonizadores, introduciendo de esta manera paradigmas indígenas o regionales. En cuanto a los posibles variables postcoloniales, la marginalidad, discursos hegemónicos, la alienación por un lado, y las costumbres, creencias, mitos, etcétera, por otro lado, son algunos de los elementos prominentes que encontramos en estas dos narrativas y su relación con la estructura del poder. En ambas obras observamos una exclusión sistemática de los pueblos indígenas del centro de poder, su explotación en una estructura socioeconómica diseñada en contra de ellos conduce a la idea de la voz o sin voz, como se ve en la perspectiva postcolonialista. Muchas gracias.